radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, aquí ya a mitad de semana, ¿no? Qué rápido se nos está yendo el mes de febrero, ya estamos casi al 14 y bueno, justamente esta semana... Es miércoles. Ya es miércoles, ¿no? Ya es miércoles. Justamente esta semana vamos a hablar un poquito sobre estos temas del amor, digo, se presta, ¿no? Se presta con estos días, que de repente, la verdad es que yo no estoy muy seguro, Gabriela, de dónde sale esto del 14 de febrero. Creo que es el día de San Valentín como tal. Yo en algún momento me puse a buscarlo y como que recuerdo que era algo trágico. ¿Era algo trágico? Sí. Bueno, según yo, era una cosa más así como cristiana, católica, pues, que era el día de un santo y que era el santo del amor, pero creo que también tiene un final trágico este señor San Valentín, creo que lo martirizaron, ¿no? O algo así. Bueno, a final de cuentas se ha vuelto un éxito del marketing este asunto del 14 de febrero, ¿no? Más allá de su significado inicial. Y hay muchas cosas que nos acabamos preguntando alrededor del amor. Esto es un tema debatible, es un tema realmente muy abierto en donde muchas personas, muchos teóricos van teniendo sus opiniones, su punto de vista y realmente es algo interesante para pensar por qué. Porque, bueno, realmente el amor es una de las cosas fundamentales en nuestra vida cotidiana. Es algo que nos motiva, es algo que nos empuja. Acá hablamos del deseo también, pero eso va justamente ligado en muchos sentidos a lo que podemos mencionar como el amor, ¿no? Entonces, por supuesto que es algo bastante interesante de teorizar y de pensar un poquito más a profundidad, porque bueno, también con todo el asunto del marketing, como le estaba mencionando, se hacen como muchos estereotipos, ¿no, Gabriela? De cómo es el amor, cómo debe de durar el amor, cómo se deben de llevar las relaciones. Y es como que siempre queremos ver el amor como si fuera, no sé, una manifestación más, casi hasta mecánica, ¿no? Que uno podría hacer, vamos a trabajar por nuestro amor, ¿no? Vamos a luchar por nuestro amor. Y uno dice, ¿eso cómo se hace? ¿No? Eso necesitamos espadas o cómo se lucha por el amor, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas de repente que vamos como haciendo analogías del funcionamiento del amor y especialmente también cuánto dura el amor, ¿no? Esto de repente se va haciendo como un acercamiento muy científico, escuchamos atrás de esto. Bueno, es que los neurotransmisores que están relacionados con el amor, pues es la dopamina y la serotonina y por lo tanto, pues es solamente una explosión química que dura tanto tiempo, que dura aproximadamente tantos días, tantos meses y después de eso desaparece, ¿no? Esto pues realmente reduce mucho la idea de por qué duran tanto de repente algunas relaciones, porque hay relaciones que llegan hasta el fin natural de la vida de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Realmente podríamos atribuirlo solamente a una reacción química. Luego vemos otro tipo de acercamiento a esto del amor, ¿no? Es que si tú quieres que tu relación dure, debe de ser una pareja perfecta, debe de ser una pareja ideal. Y vemos ahí también personas que aprovechan este tipo de pensamiento buscando como un algoritmo para las personas, ¿no? Un algoritmo para que se puedan hacer citas, un algoritmo para encontrar nuestra cita perfecta. Esto se puso de moda más o menos como por eso de los años 70 o de los años 80, ¿no? En donde una computadora hacía todo el trabajo de deducción para ver quién iba a ser nuestra pareja ideal y ahorita, bueno, pues hay muchísimas empresas que se van dedicando a esto en el internet, por ejemplo, buscando hacer parejas, buscando hacer estas citas en línea de personas que de repente buscan encuentros casuales, pero otras personas que realmente piensan que así van a poder encontrar a una persona ideal para ellos. ¿Por qué? Porque se han llenado todos los formularios y no se deja nada a la suerte. Todo tiene que ver con una ciencia exacta. Pero realmente, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo podríamos pensar que la simple suma de los factores de uno y de otro pueden generar una relación exitosa? ¿Qué pasa con las circunstancias? ¿Qué pasa con el momento de la vida en el que estamos cursando? Y realmente, ¿cómo podríamos pensar que el amor tiene una duración o tiene una manifestación en específico cuando es algo realmente tan complejo? Sí, me hiciste pensar en una teoría también interesante, de estas que van más hacia lo biológico y habla a propósito de la adrenalina, ¿no? De todo como la reacción química que surge en el cuerpo
a nivel cerebral cuando estamos en una situación emocionante. Y bueno, pues muchos de los químicos que se desencadenan son los mismos que se desencadenan cuando estamos en una situación de peligro. Entonces por ahí hacían un estudio en donde se ponía a una persona atractiva en general, digamos como la población común podría considerarle algo atractiva, se le pedía que hiciese una encuesta, le solicitase a ciertas personas que pasaran por un puente, si podían participar en un estudio que estaban realizando. Se les hacía X cantidad de preguntas, en realidad las preguntas eran irrelevantes para el estudio. El estudio realmente radicaba en ver qué tanta disposición mostraban estas personas a tratar de contactar a la entrevistadora después de eso. Entonces, bueno, pues se hizo la comparación entre el hacer este estudio, estas entrevistas, a las personas que hubiesen pasado por un puente normal, un puente de concreto, en contraste con la disposición que podrían encontrar a intentar contactarse con esta entrevistadora las personas que fueron recopiladas en un puente movible, en un puente donde, bueno, uno al caminar puede llegar a sentir este vértigo o puede llegar a sentir que va a caer, ¿no? Y señalaba el estudio que fue mucho más probable que las personas que se toparon con la chica en el puente movible se encontrasen en disposición de volverla a llamar. Y bueno, la conclusión más o menos que sacaban por ahí era que al despedir ciertos químicos y distribuirse por el cerebro, estos que son los mismos que se despide en la adrenalina de sentirse en una situación de peligro, por ejemplo, estos pueden confundirse con una sensación de excitación o de enamoramiento, por ejemplo, porque los químicos son los mismos, básicamente lo que se despide. Digo, en una manera distinta y en una proporción distinta. Estoy segura que una persona que haya pasado por una situación de un peligro real no es que de pronto se sienta enamorado o se sienta feliz como cuando uno se siente enamorado, sino que es más bien esta sensación como emocionante, como de la montaña rusa, etcétera. Y bueno, es interesante saber esto. Es un hecho también, por ejemplo, que los químicos, que lo que se despide a nivel cerebral puede ser equivalente. Y es interesante pensarlo, creo yo, como en contexto, como conectado con todos los otros factores, porque si nos quedásemos únicamente con ese punto de vista biologicista, quizás estaríamos demasiado sesgados y habría un montón de cosas que no nos podríamos responder. También desde lo biológico se llega a asumir que hay determinadas características en específico que anuncian una magnífica fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, que son y se convierten en esas cosas que tanto los hombres como las mujeres pueden encontrar atractivo en el sexo opuesto, cosa que está, bueno, pues sumamente refutada, ¿no? Podemos ver que no, que los gustos verdaderamente varían muchísimo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que se puede conectar con nosotros vía internet en la página www.radiomujer.com.mx. Ya tenemos aquí acompañándonos a Amanda Castro, a Melina y a Montserrat. Muchas gracias por estarnos acompañando en la sala de chat. Acuérdense, nos puede hacer participaciones por ahí o vía telefónica en el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Estamos hablando el día de hoy de cuánto dura el amor y bueno, hay un montón de especulaciones científicas, lo podríamos decir, porque bueno,
no es una cosa pseudocientífica porque están buscando ciertos factores que evidentemente sí están para poder explicar qué es lo que sucede en el amor. Hay personas que llegan hasta el extremo de decir que el amor es más o menos lo mismo que comer demasiados chocolates. Se liberan endorfinas y se libera toda esta sensación de placer que es lo más parecido al enamoramiento. Y bueno, pues no, a mí no me genera esa sensación el chocolate. Yo creo que después de mucho chocolate lo más que acabaría sería empalagado. Pero realmente, ¿qué va pasando con todo esto? ¿Qué es lo que podríamos llegar a conceptualizar como el amor? El amor es esa emoción, el amor es la adrenalina, la serotonina, la dopamina. ¿Qué es el amor, a final de cuentas, ¿no? Podemos pensar que su manifestación bioquímica evidentemente está relacionada con esos neurotransmisores. Evidentemente, si nosotros sentimos una sensación placentera, se van a desplegar todos estos químicos en nuestro cerebro. Si estamos en una situación relajada, lo mismo. Si estamos en una situación de estrés, habrán otros cambios, pero no quiere decir esto, y es algo que a mí en lo personal me incomoda, no quiere decir que sea esto lo que nos genera el amor. No es que tenga esta descarga de dopamina y por lo tanto me enamore, ¿no? Porque va teniendo como una explicación realmente que me parece muy mocha en el sentido de que, ¿y qué pasa si tuviera yo la misma reacción viendo, no sé, este letrero, ¿no? Me enamoraría de ese letrero. Sentiría mucha emoción de ver ese letrero. Sería una cosa medio desconcertante para mí de repente sentir toda esa excitación sin razón aparente. Ahí tendríamos que pensar un poquito más en cómo se van construyendo las relaciones humanas para poder intentar responder esta pregunta de cuánto dura el amor. ¿Cuáles serían los elementos básicos para que nosotros nos pudiéramos relacionar con alguien? Primero que nada, tendría que haber el interés de relacionarnos con alguien. Antes que cualquier otra cosa. Podría ser la persona más adecuada, el momento más hermoso, pero si nosotros no tenemos ganas de relacionarnos, no va a haber poder humano que nos genere esa oportunidad, que nos genere ese vínculo. Nosotros necesitamos forzosamente tener un deseo de relacionarnos. Ahí podríamos argumentar que todos nosotros tenemos un deseo casi nato de relacionarnos. ¿Por qué? Por todo lo que viene alrededor de la pulsión de vida, por, digamos, la función de Eros, la función de ligazón de Eros. Nosotros estamos buscando hacer estas conexiones y se va manifestando de una o de otra manera. Si no hubiéramos tenido esa conexión, no hubiéramos pasado nuestra niñez, porque esa conexión es la conexión que se hace con la madre, para empezar. Ese es, digamos que todos tenemos esa capacidad. Algunos de repente como que se nos va atrofiando con el tiempo, pero todos tenemos esa capacidad de vivir en sociedad, de comunicarnos con los demás y de conectarnos con los demás. Ahí ya hay otros accidentes en el camino que pueden ir derivando en dificultades para esta capacidad que tenemos. Pero primero que nada tiene que haber ese deseo. En el niño, el deseo justamente va naciendo alrededor de su necesidad. Primero es esta necesidad, primero es este impulso genético y después se vuelve una situación en donde el placer está involucrado. ¿Qué quiero decir con esto de que el placer está involucrado? Primero tiene que ver con la comida, con no morirme, con no irme a quedar abandonado. Y ahí es en donde se hace esa transacción en donde al volverse una situación placentera, el alimentarse, empiezan a involucrarse afectos, empiezan a involucrarse otras partes de nosotros que van evolucionando con el tiempo. Por lo tanto, nosotros digamos que estamos en necesidad de repetir estamos en falta, estamos buscando repetir esa situación placentera con alguien más. Esto es algo que también todos tenemos. Todos estamos buscando esta oportunidad de repetir, de sentirnos amados, de amar a alguien más. En un primer momento solamente de sentirnos amados y posteriormente podríamos pensar un poquito en este amar al otro como tal, ¿no? Ya reconocerlo. Pero, como le digo, en primera instancia está el deseo y ese deseo justamente sale de, una vez más, la necesidad de estar con alguien más. Por eso es que de repente podemos encontrar personas que dicen yo no quiero tener pareja, yo no necesito tener pareja. ¿Por qué? Porque tal vez estas necesidades afectivas están siendo sustituidas con muchas otras cosas. Por ejemplo, sustituidas con el trabajo, pueden estar sustituidas con el afecto a las mascotas, con la familia, con tantas otras cosas, o puede haber una herida fuerte que haya relacionado esa experiencia de ligazón con el sufrimiento.
Y aún así, vamos a encontrar la necesidad de relacionarnos con los demás. Pero esto solamente van siendo derivados. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sí nos podemos conectar con alguien? ¿Cuánto nos va a durar el gusto de conectarnos con alguien? Si lo pensamos desde el asunto bioquímico, pues nada más son días, semanas. Pero la necesidad afectiva y el deseo que está atrás de esto es justamente lo que hace que siga girando la rueda. Exactamente. Si de verdad existe un deseo puesto sobre esa persona, más que únicamente la expectativa de llenar un vacío que como presentimos dentro, y que esa fantasía queda, bueno, se derrumba muy rápidamente, basta poco tiempo para darte cuenta que ese vacío no lo puede llenar nada ni nadie. Entonces, si ese fuese lo único que sostiene, bueno, pues entonces habría que cuestionar hasta verdaderamente qué entendemos, ¿no?, por el amor. Pensaba que en esto que hablabas, José Luis, acerca de simplificar las cosas o disminuirlo al puro sentido biológico, pensaba a propósito de esta teoría de la que hablaba hace un momento, sobre la adrenalina y cómo se puede llegar a confundir con enamoramiento, en una reflexión, una especie de reflexión o crítica justamente alrededor de eso, no de la teoría en sí, sino de su posible significado, ¿no? Por ahí hay quienes llegan a opinar que esto funciona también como una de estas trampas de la naturaleza para que te reproduzcas, ¿no? Entonces, en dado momento que se experimenta una situación de peligro o de cierta tensión, digamos, quizás no un peligro en ese preciso momento, no es que si a un animalito lo está cazando algún león, en ese momento le vayan a dar ganas de reproducirse, sino que pues vive en constante asedio, ¿no? Y bueno, por ahí comentaban que posiblemente, bueno, ante esto, como la salida sería al menos reproducirse, ¿no? Y que continúe la especie. Es curioso, francamente, digo, siempre es interesante como estar leyendo por ahí distintos puntos de vista y distintas teorías. Algunas, otras son muy absurdas verdaderamente, ni siquiera dan el gusto por la curiosidad, pero pensaba que justamente, al menos pienso, que el reducirlo exclusivamente al plano de lo biológico sí nos deja en una perspectiva muy primitiva, pensando en el ser humano. Es cierto que somos animales civilizados, claro, pero se ha complejizado muchísimo la cabeza y nuestra forma de funcionamiento a partir de el momento en que somos pues animales sociales y civilizados, además, ¿no? Cualquier especie que viva que tienda a vivir en comunidad, como pueden ser hasta los lobos, por ejemplo, los lobos salvajes, tienen otro tipo de comportamiento más, se podría interpretar como más inteligente o más consciente, entre comillas, que otro tipo de especies que viven totalmente solitarias, ¿no? Y que sí, básicamente son los instintos, esconderse, cazar, etcétera. Entonces, bueno, nosotros verdaderamente gran porcentaje de lo que somos, por lo que nos podemos llamar a nosotros mismos seres humanos, pues es algo que aprendimos, no es algo con lo cual hemos nacido. Entonces, juega un papel demasiado importante toda la educación que hemos tenido y todo el contexto, y con educación no me refiero a clases o a las cosas que nos dicen textualmente nuestros padres acerca de los valores, acerca de lo que está bien y lo que está mal, sino verdaderamente de aquello que se transmite, ¿no? Que se transmite con el comportamiento de las personas que están alrededor, con las distintas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, y que eso te deja un cierto conocimiento del mundo y de las relaciones humanas. Es de ahí, también te deja un cierto apego, que es de ahí de donde se va haciendo esta transferencia de la que hablabas tú, ¿no, José Luis? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Continuamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de la duración del amor. Y estábamos, antes de salir a corte, comentando a propósito de estos otros factores como culturales, factores sociales, a propósito del amor, que no se relacionan, que no responden a lo biológico. Muchas de las costumbres y de los acuerdos que tenemos para poder convivir en sociedad, de hecho parece que violan las leyes de la naturaleza, ¿no? Como sencillamente, bueno, el hecho de hasta postergar, ¿no? El hecho de detenernos y hacer tanto rodeo a la hora de buscar, por ejemplo, reproducirte, ¿no? Es más, muchísimas personas ya realmente van en búsqueda del placer de compartir con una persona, incluso hablando en lo sexual, en el ámbito en concreto sexual, sin ninguna intención ni ningún deseo de reproducirse, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero pues entonces ¿a dónde se va a acabar la raza humana, verdad? No, somos muchos, no nos tenemos que preocupar por eso. Dudo que nos podamos extinguir por eso, por ese motivo. Pero bueno, uno pensaría, si nos comportásemos en función exclusivamente a las normas de la naturaleza, pues no tendría por qué estar mal que tú robes, por ejemplo, comida, porque la idea es que sobrevivas, ¿no? Y la idea es que sea el más fuerte. Entonces, si ves a alguien débil con lonche y tú eres más fuerte y tienes hambre, pues lo lógico en la naturaleza sería que se lo robaras para que tú sobrevivieras y luego te reproducieras y la raza humana fuese todavía más fuerte y más poderosa. No es el tipo de normas con las que socialmente nos regimos. Bueno, las personas civilizadas, por supuesto, hay muchas otras personas que sí lo hacen y que dudo mucho que puedan considerarse civilizadas o parte de la sociedad, parte al menos positiva de la sociedad. Pero todas estas normas, ¿por qué se dan a final de cuentas? ¿Por qué nos hemos visto obligados a torcer de tal manera? Bueno, pues porque hemos encontrado otros medios que nos permiten estar más seguros, no únicamente de los peligros de la naturaleza, sino de nosotros mismos. Y no necesitamos comportarnos de una forma tan salvaje para poder vivir y prosperar. Entonces, esto le da una complejidad totalmente distinta al ser humano y hace que sus motivos sean muy distintos. Por ejemplo, no nos movemos exclusivamente por la necesidad. Un animal salvaje sí lo hace por la necesidad o por el instinto. En nosotros la necesidad trasciende a convertirse en deseo y el instinto trasciende a convertirse en pulsión. Es más algo que nos impulsa psíquicamente. Esto hace que se hagan también un montón de torceduras. Por ejemplo, una persona puede sentirse altamente atraída o atraído hacia alguien que le hace muchísimo daño, por ejemplo, y puede enamorarse de esa persona por completo, a pesar de que esto pueda poner en riesgo su vida y en ocasiones termina con su vida, ¿no? Esto pues podría ser como, bueno, no, esta persona no tiene ningún instinto de conservación, de autoconservación, pues no. Verdaderamente gana ahí el aspecto psíquico, uno patológico, lamentablemente, pero solo lo pongo como un ejemplo muy burdo que deja muy claro. En otro tipo de sentidos, las cosas que nos gustan también son como meros caprichos, entre comillas, por decir de una forma, no pensándolo como algo negativo. Por ejemplo, si a ti se te antoja comer algo, no es que nada más digas necesito glucosa para alimentarme, para tener más energía y soportar el día, sino que se te antoja una golosina en específico que es de tu gusto, otra que no te gusta, pues probablemente no te la comas porque no estás buscando la glucosa, estás buscando tu dulce, es más bien un gusto. Igual con las personas que te gustan o que pueden llegarte a enamorar, va a depender de estos gustos que tengas. ¿Y de dónde nos vienen los gustos? Los gustos nos vienen también de la experiencia que hemos tenido, la manera en la que nosotros nos enlazamos a otras personas
es normalmente a través de lo que en psicoanálisis se llama como transferencia. Hay ciertos deseos que nacen, que están desde el principio de la relación con las personas más significativas, que no pueden, por ejemplo, en la relación con la madre, en la relación con el padre, en la relación con los hermanos, otra vez, porque somos seres humanos civilizados, no se puede dar una relación sexual. Los gatitos y los perritos y otros animales sí lo hacen. Nosotros no. Entonces, esa posibilidad de llegar a ese fin con una persona o con un ser tan significativo y en el cual hay un enamoramiento tan grande, que sí lo hay, se ve coartado, y esa pulsión, digamos, o ese deseo necesita derivarse hacia otro lado. Es entonces cuando se abre el mundo externo y cuando podemos enlazarnos y enamorarnos de cosas y de personas de afuera. Y ya que estamos en una relación con otra persona, digamos que ya se dieron esos factores iniciales, ya empezamos con ese proceso de transferencia, ¿no? que podríamos nombrar en el amor, ¿no? Porque transferencia en sí es otra cosa, es algo que pasa dentro del consultorio, pero también podríamos ver ciertas cosas ahí similares para poder explicar esto que sucede. Empezamos a transferir todos estos afectos a esa persona que tal vez pues no los vaya a cumplir. Hay algo que nos hizo acercarnos a esa persona, eso es un hecho, ¿no? De repente vamos pensando que tal o cual relación fue un error. No nos equivocamos así, de esa manera como lo queremos plantear, ¿no? Hubo ahí algo que nos llamó la atención y no quiere decir que después nos dimos cuenta de que no era cierto. Hubo ahí algo muy concreto por lo cual nos unimos a esa persona. Muy, muy, muy concreto, ¿no? Sin lugar a interpretaciones. Ahí lo que va sucediendo, podríamos explicarlo tal vez, hablando de cómo hay más cosas que me hacen alejarme de una persona que más cosas que me mantengan cerca de esa persona. Ahí ya podríamos hablar de cómo se va generando la dinámica en la relación. Y aún así, hay cosas que son las fundamentales por las cuales nos unimos, que tienen un peso superior a todas las demás cosas que nos vayamos acercando en el camino con esa otra persona. Por eso es que muchas veces podríamos explicarlo alrededor de estas parejas, por ejemplo, donde hay golpes, donde hay un peligro real a nuestra integridad física. ¿Por qué seguimos ahí? ¿No? Porque pesa más lo otro. Podríamos pensar, pues es que me va tan mal, pero tan mal con esta persona, pero yo sigo queriendo estar ahí. Pues bueno, ahí justamente esos son esos factores iniciales que nos pueden tener anclados a esta otra persona. Pero si nos vamos a un aspecto tal vez menos patológico, nos vamos a encontrar con que es un ir y venir del deseo alrededor de esa otra persona. En un primer momento, digamos que la atracción física va a tener un papel pues fundamental para que nos acerquemos a la otra persona. Va teniendo un papel muy muy importante. ¿Por qué? Porque es como la puertita que nos vamos abriendo. Mira, esa persona me parece agradable y nosotros pensamos que tiene unos ojos muy lindos, que tiene unas manos muy bonitas, que tiene un muy buen cuerpo. Va mucho más allá de lo que realmente podríamos entender como el atractivo físico. El atractivo físico es en relación a nuestra subjetividad, no porque haya un estándar de belleza. Para que nosotros nos acerquemos a alguien en específico es porque a nosotros nos pareció atractivo, no porque sea atractivo a los ojos de una revista de moda. Si no, imagínense, todas las personas que no fueran entrando en este estándar de la revista de moda, pues simplemente morirían solteros, ¿no? Y ahorita ya a estas alturas tendríamos puras personas de revista por la cuestión evolutiva. No va por ese lado. Es este atractivo físico que también se va traslapando con nuestros afectos. ¿Por qué me parecen bonitos esos ojos? ¿Por qué me parece bonita la boca? ¿Por qué me parece bonito que sea un hombre de tal forma, una mujer de tal manera? Eso es como el primer momento. Esos son esos enamoramientos como muy adolescentiles en donde no es tanto el interés alrededor de la vida misma lo que nos va uniendo a los demás, sino como ese flechazo que vamos hablando, que tiene que ver con nuestra subjetividad, por supuesto, pero que va como privado de muchas cosas de alrededor. Tal vez ya como adultos vamos sintiendo estos flechazos, pero nos damos cuenta de que hay muchas otras cosas alrededor, ¿no? Bueno, pues sí me pareció muy atractivo, pero no hace nada de su vida, ¿no? Realmente no hace nada de su vida. Hay algo que me jala hacia esa persona, pero yo veo que no hace nada de su vida y va a ser realmente una cosa torturante si empezamos una relación. Y ahí es en donde empieza este viene y va, que digamos que puede generar este movimiento perpetuo en la relación que va
a generar ese tiempo en el amor, que va pudiendo, digamos, como alimentarse a sí mismo o simplemente apagarse y desaparecer y empezar todo un proceso de desligamiento de la otra persona. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y es el último bloque que tenemos para el programa del día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con un tema distinto. Vamos a estar hablando sobre la zona de amistad, esto que tanto se habla, ¿no? Cómo de repente algunas personas se quedan perpetuamente siendo amigos y nunca pasa a mayor esa relación. Vamos a pensar un poquito el por qué suceden este tipo de cosas. Pero ya cerrando un poco este tema, antes del bloque comercial le estaba comentando cómo tiene que haber un cierto movimiento dentro de la pulsión en las relaciones para que esto continúe y esto realmente pueda prosperar de otra manera, ¿no? Porque en un primer momento digamos que solamente estamos unidos a la otra persona por esas cosas que nosotros le vamos poniendo encima, por eso que tiene que ver solamente con nuestra subjetividad, y en nuestra subjetividad pues bueno, va a llegar un punto en el que se acabe justamente el disfrute, porque nos vamos a ir dando cuenta de que pues no era justamente eso lo que yo quería, ¿no? Así como lo vamos viendo en las relaciones con los adolescentes, efectivamente, ¿no? Que son relaciones en donde se enamoran muchísimo en un primer momento, bueno, se aman, se toman fotos, salen a todos lados, duran 2 meses y se acabó la relación, ¿no? Y se dan cuenta de que, bueno, pues no, la otra persona no era alguien de su agrado, a veces acaban muy, muy peleados, son situaciones medio accidentadas, pero cuando ya vamos creciendo un poco más nos vamos dando cuenta de cómo va funcionando el mundo, cómo vamos, digamos, como moviendo las fichas en la vida, y esto de todas maneras queda siendo el gancho de las relaciones. Nos vamos poniendo en ese primer momento así como adolescentes y posteriormente esa dinámica del deseo puede hacer que una relación vaya a durar. Nótese, cuando hablamos de que nosotros vamos moviendo, vamos relanzando ese deseo, nos vamos a dar cuenta de que la duración del amor depende de lo que hagamos por esa relación. Depende de lo que hagamos, y no solamente nosotros, sino de lo que hagan las dos personas en la relación. Esto, ahí es en donde nos vamos a encontrar con esta causalidad, en donde pues simplemente hay relaciones que se terminan, ¿no? Muchas relaciones que se terminan y uno dice, pero pues mira, estaban tan bien, llevaban tantos años, iba pasando eso. Pues sí, pero así como empieza, se acaba. No es como que haya una receta, no es como que haya una forma solamente para poder llevar una relación tan larga de repente como todos nos quisiéramos imaginar que deberían de ser las relaciones. Y esto no es una cosa trágica, si se pone a pensarlo. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el momento en el que se deja de recibir ese placer, que se deja de sentir ese deseo, y que nosotros ya no tenemos la ansia de seguirlo nutriendo, podemos continuar nuestra vida hacia otro lado. Realmente podemos redirigir nuestra libido hacia otras personas, hacia otras actividades, y esto, bueno, también dependiendo de nuestra propia capacidad de hacer esto, ¿no? Pero en el encontrar este fin natural de las relaciones, nos podemos dar cuenta de cómo la vida continúa, de cómo la vida no gira alrededor de una relación solamente. Puede haber momentos de nuestra vida en donde la vida gira alrededor de esa relación, pero no quiere decir que la vida sea esa relación. Hay muchas otras cosas, y esto también es importante si queremos ver una relación que sea duradera. Si solamente se va girando el afecto y el deseo hacia la persona con la cual estamos llevando esa relación, va a llegar un momento en el que nos vamos a ciclar, se va a volver una rutina, se va a volver algo que ya no va a generar disfrute para las dos personas. Sin embargo, si estos deseos se comparten, entendiendo esto como el compartir intereses, actividades, otras personas que no tengan que ver con esa pareja en específico, por ejemplo, amistades, relaciones que vayan nutriendo la vida de pareja, personas que tengan ideologías distintas, que vayan accediendo también a ciertas partes de nuestra relación, de nuestro mundo, eso es justamente lo que nos puede proporcionar un camino más largo en la relación. Acá pasa otra cosa, estamos hablando de un camino más largo y placentero, porque también se puede generar un camino muy largo, sin el mayor atisbo de placer más que un placer masoquista e inconsciente.
en donde ya no sabemos por qué seguimos con esa misma persona si no la pasamos tan mal. Pero no me imagino si no estoy con él o con ella. Entonces vamos continuando con esto. Y son relaciones que antes se pensaba que así tendría que ser, ¿no? Bueno, pues es que el amor se acaba, ya después te das cuenta de que tienes familia, de que tienes hijos, de que van pasando muchas cosas, entonces eso queda en un segundo plano. Y esto era como algo entendido como muy natural, ¿no? Bueno, pues yo te sigo manteniendo respeto, me sigo manteniendo fiel, ya no te quiero, pero creo que puedo hacer ese sacrificio por todo lo demás que construimos. Y ahí ya nos dimos muchón a esa entrada de placer que teníamos, justamente que fue en un primer momento la razón por la cual empezamos esa relación. Nos acabamos conformando con lo que se construyó en el camino, y esto hay personas que lo pueden vivir así hasta el día de su muerte. No quiere decir que haya una manera buena o mala de hacerlo, simplemente es una manera en la que vamos a poder obtener más placer, vamos a poder obtener más satisfacción de nuestra vida si vamos dedicando esta energía justamente a ir renovando ese ciclo de movimiento dentro de la pareja. Entonces, ¿cuánto dura el amor? Dura lo que dura, como dicen por ahí, lo que nosotros lo queramos hacer durar, y lo que la otra persona esté dispuesta a hacer también. Sí, está esta idea que hemos planteado en otros momentos, que les hemos comentado acá, a propósito del amor tierno y el amor que va más en el sentido erótico. Y justo cuando hablábamos, no me acuerdo de cuál era el tema, pero hablábamos a propósito de la felicidad, y también en ese momento hablábamos de esta noción de la felicidad en el sentido de tener una estabilidad y no sufrir de cierto tipo de carencias o malestares, y la noción de la felicidad en el sentido de las excitaciones, ¿no? de estos momentos como de un sentimiento muy, muy grande o mucha euforia, etcétera. La segunda modalidad, en el amor como en la felicidad, no pueden ser constantes, porque se necesita un cierto bajón para que entonces haya para dónde subir, si no, no se puede hacer este movimiento, este flujo. La primera, esta sensación como de estabilidad, que quizás sería como el equivalente de el amor tierno, es distinto. Este puede permanecer por mucho, mucho, mucho tiempo sin romperse, digamos. Entonces, aquí lo importante es que si está una relación establecida únicamente por el primer motivo y no hay ningún tipo de emoción o excitación a propósito de la otra persona, probablemente ese aspecto de tu vida va a vivirse muy frustrado, que es el caso de muchas personas que eligen pareja, evidentemente por su historia. No es algo como que puedas decidirte a elegir distinto. Tu historia te va, la compulsión a la repetición te va a obligar a toparte probablemente con ese tipo de situaciones desde lo inconsciente. Pero bueno, pues hay muchas personas que hacen elección de pareja en función a este sentimiento tierno únicamente, ¿no? Y entonces se hacen de una esposa que es como una mamá, o de un esposo que es como una mamá también, que es tierno, que es cálido, que quieres estar con él o con ella, pero pues no genera ningún tipo de excitación. Y como está frustrada esta otra parte, lamentablemente lo más habitual es echarle la culpa a lo que está afuera, y lo más cercano afuera que vas a tener es tu pareja. Entonces se puede hacer una relación verdaderamente tortuosa para ambos. Cuando están los dos aspectos, te vas a topar también con que el momento de excitación y de enamoramiento es fugaz. Ese no va a durar mucho, va a durar cuando mucho unos meses. Ya lo subsecuente, que habrá personas que digan, es que estamos tan enamorados como cuando... Es mentira. es mentira, ya sea que se estén mintiendo a sí mismos, o que estén tratando de dar una imagen distinta a las otras personas, pero esto no ocurre. Entonces, ¿cuál sería la opción? Pues la opción no es tampoco esta que algunas personas toman, de ir brincando de relación en relación para sentir esa emoción del primer momento de... Bueno, porque entonces se quedan totalmente desvinculados.
tiempos. Acuérdate que como es algo efímero, no es un vínculo que se sostenga de forma duradera, así como el otro vínculo, el vínculo tierno. Entonces digamos que una relación que pueda aspirar a durar mucho es una relación en donde están ambos elementos, en donde se puede compartir tanto los aspectos tiernos y cariñosos del amor, como también los aspectos eróticos, y que esos aspectos eróticos tendrán que ser alimentados con la posibilidad, como decías tú, José Luis, de renovar y de permitir entrar la fantasía también de cada una de estas personas en la relación. Muchas veces cuando tenemos algo demasiado conocido, ya no queremos que cambie ni siquiera un poquito y nos enojamos o nos asustamos incluso si nos encontramos con algún detalle nuevo en la pareja. Pero bueno, pues si no hay novedad, tampoco hay emoción. No vamos a ir a un pequeño corte, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces. Yo iba a decir, ahorita volvemos.